La isla de Pascua, conocida también como Rapa Nui, es famosa por sus enigmáticas estatuas llamadas moais. Estas enormes figuras de piedra, que representan a ancestros de los antiguos habitantes de la isla, han desconcertado a historiadores, arqueólogos y científicos durante siglos. La isla de Pascua se encuentra en el Pacífico Sur, a más de 3.500 kilómetros de la costa chilena, lo que la convierte en uno de los lugares más remotos del mundo. La cultura Rapa Nui, que habitó esta isla, dejó un legado arqueológico impresionante pero también una serie de preguntas sin respuesta. ¿Cómo lograron los habitantes de la isla transportar y erigir estas gigantescas estatuas? ¿Qué herramientas usaron para tallarlas y transportarlas? Las respuestas varían según las teorías que se han propuesto a lo largo de los años. Uno de los aspectos más misteriosos de los moais es su tamaño. Algunos de ellos miden hasta 10 metros de altura y pesan más de 80 toneladas. La forma en que los Rapa Nui pudieron levantar y mover estas enormes estructuras ha sido objeto de debate. Las teorías iniciales sostenían que los moais fueron transportados por un sistema de cuerdas y tracción, pero muchos se preguntaban cómo lograron moverlos sobre un terreno tan accidentado y a menudo sin caminos adecuados. A medida que la tecnología arqueológica ha avanzado, se han propuesto nuevas teorías, desde el uso de rodillos de madera hasta complejos sistemas de contrapesos. Sin embargo, el misterio persiste. A medida que seguimos explorando cómo los Rapa Nui lograron tan asombrosas hazañas de ingeniería, es importante entender el contexto cultural y religioso que rodea a los moais. Los moais no eran simplemente esculturas de piedra, eran símbolos sagrados para los Rapa Nui. Los moais representaban a los ancestros de la comunidad, quienes, según la cosmovisión Rapa Nui, poseían un poder divino. Se creía que los moais poseían mana, una fuerza espiritual que les otorgaba poder para proteger a la isla. Los moais eran colocados estratégicamente, mirando hacia las aldeas, como una manera de velar por el bienestar de la comunidad. En este contexto, los moais no solo eran una expresión artística, sino una manifestación de creencias profundamente arraigadas en la religión Rapa Nui. Además de los moais, la isla está llena de plataformas ceremoniales llamadas hau, que servían como bases para las estatuas. Estos hau eran centros de culto y rituales, donde los habitantes de la isla rendían homenaje a sus ancestros. Los moais eran colocados sobre estas plataformas, orientados de manera que miraban hacia el interior de la isla, como si estuvieran protegiendo las aldeas. La orientación de las estatuas no es casual, refleja una comprensión profunda del simbolismo y las creencias espirituales de los Rapa Nui, quienes creían que sus ancestros los guiaban incluso después de la muerte. Esta visión cultural da un sentido más profundo a los moais y puede ayudar a explicar por qué los Rapa Nui dedicaron tanto esfuerzo a su creación y transporte. Sin embargo, la conexión entre los moais y la estructura social de la isla también juega un papel crucial en la comprensión de su construcción. La civilización Rapa Nui era una sociedad jerárquica, donde el poder restaba en manos de los jefes y los sacerdotes. La construcción de los moais estaba directamente relacionada con esta estructura social. Solo las élites, como los jefes tribales y los sacerdotes, podían encargar la construcción de moais en honor a sus ancestros. Los moais no solo eran una representación física, sino también un reflejo del poder político y religioso de los encargados de su construcción. Los trabajos de construcción de los moais involucraban a un gran número de personas, desde escultores hasta obreros que transportaban las estatuas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la sociedad Rapa Nui experimentó una transformación. La escasez de recursos naturales, como la madera, y las luchas internas entre las tribus, provocaron la caída de la civilización Rapa Nui. Se produjo una guerra civil que llevó a la destrucción de muchas estatuas, algunas de las cuales fueron derribadas de sus plataformas. Este periodo de decadencia coincidió con la llegada de los europeos y las enfermedades que diezmaron la población local. La caída de la civilización Rapa Nui ha sido un tema de estudio frecuente, y algunos expertos sugieren que la construcción de los moais, en su apogeo, pudo haber contribuido al colapso ecológico de la isla, ya que se talaron grandes cantidades de árboles para transportar y erigir las estatuas. Con la caída de la civilización Rapa Nui, surgieron nuevas teorías sobre el futuro de la isla y la supervivencia de su cultura. La caída de la civilización Rapa Nui ha sido objeto de intensos estudios e investigaciones.
Durante mucho tiempo, se pensó que el colapso fue el resultado de la sobreexplotación de los recursos naturales de la isla, especialmente la deforestación masiva que se produjo debido al uso de madera para la construcción y el transporte de los moais. Los científicos apuntan que el uso excesivo de madera para la construcción de las estatuas, así como la construcción de viviendas y barcos, llevó a la desaparición de los bosques, lo que afectó gravemente el ecosistema de la isla. En la actualidad, muchos investigadores cuestionan esta teoría y sugieren que el colapso de la civilización Rapa Nui también estuvo relacionado con factores externos, como la llegada de los europeos, la propagación de enfermedades, la esclavitud y la introducción de nuevas especies animales. Además, algunos estudios recientes sugieren que los Rapa Nui pudieron haber adoptado prácticas agrícolas sostenibles antes del colapso, pero las condiciones climáticas adversas y la escasez de recursos contribuyeron a la caída final de su civilización. A pesar del colapso, el legado de los moais y la cultura Rapa Nui sigue siendo relevante y sigue siendo objeto de fascinación. Hoy en día, los moais siguen siendo un símbolo de la resiliencia cultural de los Rapa Nui. Aunque gran parte de la población original fue diezmada por la colonización y las enfermedades, la cultura Rapa Nui persiste a través de sus descendientes. El gobierno chileno y organizaciones internacionales están trabajando para conservar los moais y los sitios arqueológicos de la isla. La conservación de los moais es crucial no solo para preservar el patrimonio cultural, sino también para continuar explorando el misterio de su construcción. La fascinación por los moais sigue viva en la cultura popular. Los turistas de todo el mundo visitan la isla para ver las estatuas y tratar de desentrañar el misterio detrás de ellas. Aunque las teorías sobre quién y cómo los construyeron continúan, lo que es indiscutible es el legado que los Rapa Nui han dejado al mundo. El misterio de los moais es un recordatorio del ingenio humano, la complejidad cultural y las lecciones que podemos aprender de las civilizaciones pasadas.